Ahí estamos. Bueno, institución y sociedad. Si bien esta asignatura ya el año pasado me la habían encomendado a mí para que la diera, con mi perfil de institución, digamos, de comunicador institucional, daba perfectamente, al igual que Fernanda, que hizo conmigo la maestría en comunicación institucional. No hemos tenido el gusto de poder dictarla, porque el año pasado solamente tomaba exámenes, yo no había alumnos. Entonces, es la primera vez. Y como era la primera vez que le íbamos a dictar, también la dimos vuelta y la hicimos básicamente toda nueva, ¿no? O sea, creo que dejamos algunas unidades nada más. Pero le dimos así como una vueltita de rosca para que nos cerrara un poco más. Sí, en realidad se dictó digamos, acompañando. En el anterior dictado, sí. El año pasado, ¿no? ¿El anterior fue? Sí, creo que sí. En el 2018, pero... Claro. Bueno, las chicas que estuvieron, bueno... No era otra cosa. Así que bueno, es como dice Carlos, la dimos vuelta y adaptándola al perfil del diseñador, de un diseñador de comunicación, teniendo en cuenta los contenidos mínimos establecidos que están en la asignatura, así que, bueno, está diferente, ¿no? Sí, y lo que hacemos, un poco teniendo en cuenta esta cuestión de la virtualidad, es, la verdad que nos dimos cuenta con la experiencia del cuatrimestre anterior con Fernanda, que en 2 horas se da muchísimo, y como hay poca participación, no es lo mismo, por más que ustedes puedan hablar y demás, y se les habilita obviamente la posibilidad del diálogo, estamos más limitados. Entonces dijimos, bueno, serían 2 horas por semana, decidimos que fuera el martes, y el miércoles, que también tenemos este horario, dejarlo para consulta. O si es necesario reforzar algún tema, se dará el miércoles también. Digo, por esta cuestión, no sé si a ustedes les pasa, hay como un cansancio y un estrés al sonidito, al que te conectás, no te conectás, a la cuestión de la limitación, digamos, de lo tecnológico, que hace que para mí, y hasta pedagógicamente se ha dicho, es mejor 1 hora y media, 2, por semana de clases, así teórica, ¿no? Después tendremos todo lo que son las consultas de los prácticos. Esta asignatura es casi eminentemente teórica. Yo diría que es como un espacio de reflexión, ¿sí? Para después encontrarnos en alguna institución y tener algunas herramientas teóricas y prácticas para actuar en ellas. Pero principalmente es como un descanso para ponernos a pensar las instituciones y su relación con la sociedad, ¿sí? Acá lo que hice, voy a empezar a proyectar el Power. Ahí, sí. Graciela está diciendo que en 5 segundos entra. Bueno. Vamos despacito. Si hablo muy rápido me van parando porque tengo esa mala costumbre, ¿saben? En realidad, sí, es una materia teórica, porque no es una materia no es una asignatura que esté, digamos, armada como muchas otras que ustedes tienen, que están encaminadas a hacer una intervención o hacer un trabajo sobre en algún territorio. Pero sí, si bien es teórica, pero sí, como dice Carla, para reflexionar, poner en cuestionamiento ciertas... no sé, que tenemos como consolidado algunas estructuras o algo en relación a las instituciones y poner en tela de juicio, de construir algunas cuestiones que tenemos ancladas en nuestra mente. Bueno, ya vamos a ver. O cuestionarlas también puede ser. Sí, totalmente. Sí. Además, bueno, yo ahora que estoy leyendo los programas de todas las materias, yo noto que es necesario cuando llegan a 5º año a hacer su tesina o su trabajo final de licenciatura, que exista materias más teóricas, digamos, mucho más troncales en ese sentido,
para fundamentar sus proyectos. Si no, si nos encontramos con proyectos demasiado escuetos en cuanto a su marco teórico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si bien esto no es una carrera muy académica, ¿sí? Siento un ruido raro. Sí, ¿De aquí quién es? que se muteen. ¿O soy yo? Los micrófonos. Podemos silenciar los micrófonos. Bueno, quieren silenciarlos así, de última se lo sacan cuando quieren hablar o me dicen, no hay problema, ¿sí? Ahí está. Así queda más limpio el sonido para cuando se grabe. Se ve bien, ¿no es cierto? Yo al menos me dice que se está reproduciendo. Sí, se ve bien. Bueno. No sé si espero a la Graciela. ¿Qué dicen? ¿Vos qué decís, Fer? No sé. ¿Querés que le escriba? Decirle que estamos en el aula 6. Y gracias porque Graciela va a ir hasta la universidad, se va a ir al aula 6. Bueno, les decía, necesitábamos materias que nos teorizaran un poco qué son las instituciones, ¿sí? Y la sociedad, porque está variando, es algo que va cambiando. A medida que vamos armando las unidades, yo iba consultando a mis directoras de maestría o mis compañeras de otras universidades cómo habían armado este tipo de materias, y me decían, por ejemplo, que el tercer sector, que era una de las unidades que nosotros nos íbamos a abocar, no existe como tercer sector ahora. Ahora se está hablando de comunicación para la incidencia o se está hablando de movimientos sociales. Entonces no se ha perdido de alguna manera esas concepciones que, por ejemplo, yo tenía cuando yo estudiaba. Estamos hablando cuando yo estudiaba año 2007, 2008, ¿sí? Entonces ha cambiado mucho, como todo, ¿no? La concepción de las instituciones. Así que estoy tratando de actualizar lo que más pueda, al menos en las unidades que siguen, que son por ahí las más específicas. Esta es bastante general, vamos a arrancar pensando las instituciones y la sociedad, pensando las organizaciones, ¿sí? Pero vamos a arrancar con algo bastante general. ¿Qué pasó? ¿Arranco nomás? Ay, sí, porque Graciela no contestó y bueno, ya son las 10:20. Sí, por respecto a las chicas que están presentes, Claro. vamos a seguir. Bueno, aspectos generales de la materia. Son 4 horas semanales, como les decía recién. Nosotros nos parece que como esto sea como mucho más rápido y tal vez esto lo daríamos en 2 días, lo damos hoy, completo la parte teórica, y dejamos los miércoles para consulta. El trabajo práctico que nosotros le vamos a mandar de la unidad 1, porque va a ser un trabajo práctico por unidad, ¿sí? Son 4 unidades. El trabajo práctico que va a implicar toda la unidad 1, obviamente va a estar incluido el tema de hoy, pero ustedes van a tener que seguir leyendo, se ve en la bibliografía que ahí le vamos a marcar, para seguir trabajando en esa unidad de trabajo justamente. ¿Por qué? La idea es que seamos un poco autodidactas, porque antes lo que hacíamos era leer en clase o discutir en clase o hacer guías de trabajo en clase, y no vamos a tener esa posibilidad ahora, porque sinceramente a través del Meet no es lo mismo. Entonces por ahí hasta es más cómodo, les damos el material de lectura, les damos las guías o los trabajos prácticos, ustedes lo hacen en su casa, y venimos ya a la consulta con preguntas concretas, ¿sí? Con ideas concretas, con cuestiones mucho más finas. Es una materia que quedó regular, ¿sí? No hay promoción. Se va regularizando, los trabajos prácticos son trabajos prácticos de proceso, es decir, yo me equivoco. Bueno, hacelo de nuevo, fíjate acá, me vuelvo a equivocar, hacelo de nuevo, digamos, acá no importa tanto la cantidad de veces que se va a hacer, sino que lleguen a hacerlo más o menos bien. Digo, ¿qué nos ha pasado en otras asignaturas? Por ahí lo han hecho 3 veces y ya la tercera vez le dijimos, che, bueno, esta es la última, porque ya después 4 veces el mismo trabajo práctico es como un montón. Entonces, si bien vamos a aguantar ese proceso hasta que ustedes les salgan bien ese trabajo práctico, pero bueno, hasta 2 o 3 trabajos. O sea, después, si lo volvés a hacer, ya sí estarías desaprobado. Se aprueba con el 70% cada trabajo práctico, ¿sí?
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Qué dicen las chicas? ¿Nada? Parece que no. Bueno, ¿está todo bien? Bueno, ¿cambiamos fundamentación? Sí, la cambié completa. No. Entonces, parte decimos no. que esta materia forma parte de la licenciatura en diseño de comunicación, pretende aportar herramientas teóricas, prácticas, principalmente teóricas. ¿Para qué me llegó alguien? No sé si lo puedo aceptar. Ahí está, llegó Gastón. Hola Gastón, buen día. Vamos con la fundamentación, Gastón. Entonces, teórico-prácticas que permitan a través de un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Unidad tras unidad vamos a trabajar la institución y su entorno, pero de distintos tipos de instituciones. Toda la primera unidad es para conceptualizar institución, organización y las cuestiones más básicas. Ya la unidad 2 nos vamos a poner a pensar en las instituciones y el sector público, por ejemplo. La unidad número 3, vamos a pensar las instituciones del sector privado, que por ahí es algo que ven ustedes, me parece a mí, en otras materias más a fondo. Y la cuarta unidad sería ya lo que es las instituciones y lo que les explicaba al comienzo, la comunicación para la incidencia en movimientos sociales y en organizaciones del tercer sector, ¿sí? Que estamos ahí dándole los últimos arreglos a esa unidad para ya tener todo el programa listo. Que permite a través de un enfoque multidisciplinario el análisis social de las instituciones y su entorno, principalmente desarrollando la capacidad crítica, ¿sí? Lo que decía recién Mica, para la observación de las fuerzas instituidas, ¿sí? Abordaremos a la institución como una articulación compleja desde donde se construyen discursos y consensos sociales. Vamos a ver un poquito lo que son los discursos y el poder dentro de las instituciones, ¿sí? Bueno, trabajar con conceptos teóricos que posibiliten la interrogación acerca del lugar del diseñador de comunicación. Bueno, estaría bueno que nos pongamos a pensar en alguna unidad cuál es el papel, cuál es la legitimidad que tienen los comunicadores y los diseñadores de comunicación, ¿sí? Los profesionales de la comunicación en las instituciones. Yo creo que es un tema bastante interesante para repensar nosotros, ¿sí? Para ello, hemos desarrollado un programa que posibilite transitar a diferentes tipos de organización y asuntos de interés de las instituciones y su entorno, y la agenda pública de las organizaciones de diferentes sectores, ¿sí? La agenda que proponen las mismas organizaciones. En este espacio vamos a brindar especial atención a conocer y reflexionar en las instituciones sociales, principalmente las relacionadas a lo público y sociales. Además de repensar el papel del licenciado en el diseño de comunicación, como les decía recién, en diversas instituciones, tanto como productores de comunicación como gestores de políticas de diseño de comunicación. Acá abarca como dos grandes perfiles de licenciado en comunicación, como productores, como estando dentro de una institución en la parte más técnica, o como gestores de comunicación, de políticas de comunicación. ¿Vamos bien? ¿Sigo? ¿Para qué me está sonando de nuevo? A ver, no sé quién, debe ser Graciela la que entra. Graciela, acá está Graciela. Estamos ahí, estamos todos. Estamos todas y todos. Graciela, bienvenida. Bueno, sigo. Vamos de nuevo. ¿Cómo se me va el comienzo? Ahí está. Se está escuchando un poquito mal. Ahí está. Sí, ahí se escucha mejor. A ver. A veces me voy y no me tomo el micrófono y nunca sé dónde está el micrófono. Me tengo que comprar algo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahora sí. Pero cuando te alejas, se va un poco. Sí, es que no sé dónde está el micrófono. Me parece que estaba acá al frente. Bueno, contenidos de la unidad 1, que eso es lo que vamos a ver hoy, por lo menos la gran parte. Y seguramente la otra parte la van a tener que hacer ustedes desde una lectura.
Los contenidos de la unidad 1 principalmente lo que hacen es analizar la institución y la organización. Bien. ¿Cuáles son los objetivos generales de esta materia? Problematizar a las instituciones de diferentes sectores y su entorno social. No nos olvidemos que lo que estamos tratando de hacer es comprender la institución y su entorno social, ¿sí? ¿Cuál es la relación que tiene la institución con la sociedad en la que está inmersa? Bien. Repensar cuál es el espacio de los profesionales de diseño de comunicación en diferentes instituciones y su entorno. Y aparecen los objetivos específicos. Reflexionar sobre las conceptualizaciones sobre institución y sociedad, conocer y reflexionar sobre la relación entre instituciones del sector público y su entorno social. Y acá voy sector por sector, ¿no? Sector privado y el sector de la comunicación. Lo vamos a tratar así, comunicación por la incidencia en organizaciones sociales, ¿sí? Porque es como la nueva manera en que se está nombrando a las que nosotros conocíamos como organizaciones ONG, ¿sí? Hubo una investigación previa para armar esta unidad, porque yo estaba convencida que se seguían llamando ONG, que se siguen llamando, ¿no? Pero conceptualmente, teóricamente, hay una línea de trabajo de comunicación que está hablando de incidencia en las organizaciones sociales y proporciona herramientas teóricas para identificar y deconstruir a las instituciones, que es lo que hablábamos un poquito recién con Mica. ¿Hasta ahora se entiende algo que tienen que volver a explicar? Cuando hablamos no sé si dijiste incidencia o disidencia. Incidencia. ¿Hablamos de la comunicación misma o hablamos de las personas disidentes? Incidentes, no disidentes. Incidentes, por eso preguntaba. Comunicación para la incidencia. La incidencia, la explico brevemente, igualmente la vamos a ver en la unidad número 2. No, en la unidad número 4 la vamos a ver. La incidencia es un concepto que se está trabajando hace un par de años. Yo hice un posgrado sobre eso, que implica pensar la comunicación no como efecto. ¿Se acuerdan que nosotros vivíamos pensando como efecto, persuasión, ¿sí? Lo que hace es discutir esa idea de efecto en las personas, ¿no? Porque poner ese tipo de terminología hace comprender, digamos, que ese sujeto no tiene lo suficientemente mecanismos de recepción, por decirlo de alguna manera, para resistir a cierto efecto. Se deja de hablar de efecto, se habla de incidencia, ¿sí? La incidencia tiene otro tipo de cualidad. La incidencia tiene que ver con implicar de alguna manera al sujeto. Por eso se habla de, qué sé yo, diagnósticos participativos, se habla de un actor social y no de un sujeto. Digo, es una perspectiva metodológica diferente, ¿sí? Es un cambio de paradigma. No se está pensando en efectos, que por ahí nosotros en teoría y gestión de la comunicación, en primer año siempre hablamos de efectos de los medios de comunicación o demás. O sea, a esta altura, con todas las investigaciones que se han hecho en el campo del diseño y la comunicación, se deja de hablar de efecto, ¿sí? De persuasión, de manipulación, ¿bien? Estamos hablando de incidencia. ¿Se entiende? Sí, entendí. Bueno, vayan parándome y lo voy contando, no hay problema. Porque por ahí uno da algunas cosas por entendido y por ahí falta explicar un poquito más. Vamos a ver un poco lo que es la psicología social de las organizaciones, que como decíamos, esta es la primera parte para poder ir desglosando qué son las instituciones y qué es la sociedad. Entonces decimos que estudiar las organizaciones como fenómenos de interacciones específicas, ¿sí? Donde hay efectos, acá aparece una unidad de efectos. Recuerden que estamos en la unidad 1, después vamos a tratar de deconstruir esta idea de efectos en los individuos, ¿sí? Después vamos a empezar a hablar de actores, vamos a dejar de hablar de individuos o sujetos, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre hablar de sujetos y actores? Quiero ir preguntando para no sentirme tan sola. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de sujetos o individuos o actores?
El actor es alguien que justamente que actúa, que tiene un lugar y una voz. A diferencia del sujeto, que es alguien a quien se le persuade y se le colocan cosas como como una comunicación lineal, digamos, ¿no? Vertical. En cambio, cuando hablamos de actor, estamos hablando de alguien que tiene voz, que tiene una participación que representa, que se representa. Exacto. Que hay una conciencia ahí de poder ser parte, ¿sí? Sin ser un ser pasivo, ¿no? Un ser activo que justamente, como vos decís, actúa, ¿bien? Bueno, fíjense que por ahora vamos a estar hablando de individuos o de sujetos, pero después, a medida que vayamos avanzando con las teorías, no vamos a estar hablando más de sujetos o individuos, ¿no? Sino que son personas pensantes, complejas, ¿bien? Que se interpelan y actúan. Perfecto. No sé quién habló ahí, ¿Pau? Les voy a estar conociendo la voz. Sí, soy yo. Porque como no veo, digo, ¿de quién me estará hablando? Bien, Paola. Bien, las instituciones. Y la pregunta es, ¿por cuántas instituciones creen ustedes que hemos pasado, no? Tenemos acá, no sé qué edad tenemos todos, más o menos la misma, supongo. ¿Por cuántas instituciones hemos pasado a través del tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Por muchas instituciones. Empezando por la familia. Por la familia, bien. ¿Qué más? La escuela, Uh-huh. los espacios de trabajo, Uh-huh. las instituciones públicas donde tenemos que hacer trámites, no sé, incontables. Muchísimas, sí, ¿no? Y hemos sido socializados en esas instituciones, hemos sido como hasta adoctrinados, les diría yo, en distintas instituciones, que es justamente lo que acá propone el autor, cuerpos normativos, jurídicos, culturales, compuestos de ideas, valores, creencias, leyes, etcétera, ¿no? Y que eso seguramente va a influir en nuestros intercambios sociales, ¿no? Nosotros vamos a actuar con todo eso puesto en el cuerpo, porque no nos damos cuenta, y nos vamos a ponernos, digamos, en situación, todos mediados por una institución que se supone que tiene más o menos las mismas reglas. A medida que yo voy a ir hablando, voy a ir anotando algunas preguntas que me van surgiendo para discutirlas al final, así no queda esto tan monólogo, porque por ahí está bueno para charlar. Permiso, ¿no? Sí, sí. Sí, en realidad también nos tendremos que preguntar por el surgimiento digamos, cómo relacionamos la palabra institución, llevarlo, digamos, a una cuestión más histórica, de decir, bueno, ¿cuándo aparece la palabra institución? ¿Desde qué momento se hace presente esto en las sociedades? Hay como un orden, porque vivimos en un orden social, que ese orden social está estructurado por las instituciones. Hay un orden presocial, que ese orden presocial era el momento de la horda, que le dicen, en donde no había no había una organización, no había, sino que era el desborde, la horda, ¿no? Cuando surge esta cuestión del el orden social que surge en las instituciones, surge la institución como sinónimo de ley estructurante. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos tenemos que ajustar a ciertas leyes que nos dominan y que a la vez que nos necesitamos para vivir en sociedad. Una de esas leyes, la primera ley, es la ley de no matar al otro. A partir de eso, de no matar, hay dos cuestiones estructurantes que dan lugar a la configuración de la sociedad o del orden social que vemos hoy en día, ¿no? Lo primero es no matar al otro, esa cuestión de la ley, ¿no? Y la otra, que también es una cuestión interesante, que es la ley del incesto. A partir de esas dos leyes estructurantes, la ley del incesto,
yo no me puedo casar con mi hermano, bueno, es lo que da lugar al desarrollo de este orden social, ¿no? La ley, pero una cuestión coercitiva hay también acá, pero que sin estas leyes, bueno, es difícil funcionar en sociedad. Entonces, cuando surge la palabra institución, surge a través de esta cuestión de como ley estructurante. Cuestión, otra forma de entenderlo, primero como ley, después una cuestión de, bueno, que se relaciona también con el psicoanálisis, con lo psicoanalítico, de los vínculos con los otros. Las instituciones están, digamos, y primero entender esto, de que uno cuando dice las instituciones es como que el sujeto está, o los actores estamos ajenos a las instituciones, que a las instituciones entramos y salimos. Hay una cuestión acá que tenemos que tener en cuenta de que empezar a romper con esto porque nosotros somos institución. Estamos atravesados por las instituciones y somos parte de las instituciones. Entonces, tratar de sacarnos esta idea de la cabeza de que entramos y salimos en las instituciones, sino que somos institución, somos todos como ladrillos, para tener una metáfora, una pared, nosotros formamos parte de esos ladrillos, y también salir de esta cuestión fija, ¿no? Bueno, ya no nos vamos a adelantar tanto, pero ahí vamos a ir con la parte de las dialéctica, de los cambios sociales y demás, pero esto, somos institución, y también una cuestión de filial, hay autores que hablan de una cuestión filial, las instituciones nos filian, ¿vieron la filiación en las cuestiones familiares? La filiación es el vínculo con los otros. Entonces las instituciones cumplen esta función, digamos, también, de, es digamos, el lugar, si se quiere, no sé si la palabra lugar, pero nosotros necesitamos pertenecer y vincularnos con el otro. Pero, bueno, son estas como ideas muy, muy primeras, que después, bueno, podemos ponerles en cuestionamiento si están funcionando de esta manera o no, pero es tener idea, pensarlo al otro, un otro, y un reconocimiento a ese otro, sino también queda invisibilizado, y esta cuestión bueno, ahí viene también relacionado con el vínculo y la afiliación, que para esto están las instituciones. Bueno, más o menos esto, para después, pero bueno, está lo de la ley también, ¿no? Lo coercitivo, y que a la vez, a la ley, hay una cuestión que por un lado la necesitamos y por otro lado nos genera un poco de incomodidad. En la ley nos sentimos protegidos, pero por otro lado también nos incomoda que algo coercitivo. Entonces hay un doble vínculo ahí un poco contradictorio que tenemos con la ley, ¿no? Y con las instituciones. Exacto. Gracias, Fer. ¿Sigue avanzando? ¿Alguien más quiere hacerlo? Si quiere, sí, si alguien quiere, estaría bueno por ahí que podamos ir. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de normativas, como dijiste, que la ley, por ejemplo, del incesto, como una ley que conduce a la organización de las instituciones. Al orden social. Sí. Al orden social, perdón. Pero en la antigüedad había un orden social y la ley del incesto no estaba. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se casaban entre hermanos, lo mismo en la antigua Roma, para preservar ciertos linajes. Y los gobernantes eran la institución, digamos. Sí, sí. Igual, bueno, esto según autores, y por ejemplo, Lévi-Strauss es un antropólogo, que es el que habla, y es el que dice, que hay una cuestión, que es la única ley, digamos, desde el Estado, una ley natural y una ley cultural, que es esta del incesto. Sí, en realidad también en la antigüedad se casaban entre hermanos, pero también, bueno, si mal no tengo entendido, también había cuestiones también de que hay, no sé, como que había, cuando se casan entre hermanos, esta cuestión de las malformaciones y demás,
según Lévi-Strauss, el incesto surge también la ley del incesto surge para preservar y para que, digamos, para preservar también, no sé, para que se vayan desarrollando las sociedades, porque si no se quedan como reducidas. Sí, yo creo que lo que dice Paola, claro, me parece que ha cambiado, digamos, la ley. Eso me parece que quiere decir Paola, ¿no? Y que eso sí, ha yo más que cambiado nada a través preguntaba del tiempo. porque como que esa normativa de la unión filial, de la unión fraternal, digamos, era sostenida era parte del sostén de la institución. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, la institución como gobernantes, digamos, ¿no? La familia gobernante se sostenía a través de esto, porque era necesario para conservar el linaje y seguir ratificando que ellos eran los descendientes de Dios, o sea, eran el Dios vivificado. Entonces era una necesidad, digamos, de demostrar que era así y era necesaria la unión filial. Lo mismo en Roma con los linajes, linajes de líderes, ¿no? Si bien no tenía el mismo concepto que el Antiguo Egipto, pero tenían el concepto de liderazgo que estaba sostenido justamente por la unión filial. Como diciendo, una sangre particular, por decirlo de alguna manera. Y ese era el sostén de su institución, como líderes, como gobernantes, ¿no? Ese era mi planteo, nada más. O sea, por supuesto que conocemos la ley y eso ha ido cambiando. Me refiero a en qué momento hubo ese cambio, ¿no? Porque esas normativas, digamos, están en varias sociedades antiguas, y en un momento hubo ese clic, ese cambio que se decidió que no era así, ¿no? Y es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Claro, en las sociedades modernas, o en Exacto. A la vez son leyes que son universales, ¿no? Hay una cuestión ahí de universalidad. Claro, por eso. Bueno, ¿seguimos? Sigo avanzando, cualquier cosa retomamos. Acá estoy escribiendo un par de cuestiones al final para seguir charlando, así no perdemos un poco el hilo. Se relaciona con el Estado, que, bueno, lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? El Estado que hace la ley, ¿no? Y que todos los grupos de organizaciones van a depender un poco de lo que el Estado diga que es correcto, ¿no? Lo que ustedes justamente estaban diciendo, cómo esto también ha atravesado, pasando el tiempo, va atravesando las instituciones y estas cuestiones, estos vínculos también van modificándose. Bueno, acá hay un chistecito, no me acuerdo qué era. Bueno, el tema de la burocracia, ¿no? Si hay alguien que ha pasado por instituciones públicas y las que renegamos muchísimo, es justamente el tema de la burocracia. El papelito del papelito del papelito, ¿o no? Típico de las instituciones públicas. Y acá vamos a empezar a hablar de las fuerzas, de lo instituido y lo instituyente. Lo instituido, vamos a decir que es como aquello que está establecido, la ley primera, la ley que nos va a decir qué hacer, el orden social del que hablaba Fernanda y que hablaba un poco Paola también, de lo que nos peleamos un poco, ¿sí? Toda institución va a tener esas dos fuerzas, lo instituido y lo instituyente. Eso sí o sí lo teníamos que ver. Seguramente lo han visto en alguna otra materia, pero esto era como fundamental, ¿no? Y lo instituyente que va a ser esta contrapartida o esta resistencia, esta respuesta, ¿no? Que produce esta dialéctica y que la institución se vaya poniendo en movimiento, ¿no? La protesta, la negación del instituido, ¿sí? La organización. Bueno, y acá entramos a esta diferencia entre instituciones y organización. Porque justamente nosotros nos peleamos con institución, pero trabajamos con la organización, ¿sí? ¿Qué es la organización? Si tenemos que pensar en una manera de definir la organización, ¿qué se les ocurre?
No sé si quedó claro la relación, la dinámica entre lo instituido, instituyente y... Vuelvo, lo repito. No sé, los chicos por ahí que ellos digan, o les chiques. ¿Quedó claro estas dos fuerzas? Yo por ahí lo doy poco por entendido porque sé que lo han visto en otra materia, me imagino, ¿no? Ah, bueno, no sé. Pregunto, es pregunta. O sea, como no les veo la cara ni no sé. ¿Quedó claro? Micaela dice que sí. Nosotros lo vimos, pero porque vimos institución, pero no sé en los chicos en otra materia. Hablen, hablen, sáquense el micrófono y hablen. Como no les veo la cara, no sé si se vio o no se vio, qué opinan. Sí, dicen que Bueno. sí. Sí, bueno, por eso solo pasaba por encima porque sé que un poco lo han visto, el proceso del instituido y el instituyente, la institucionalización, que es esa dinámica de la que venía hablando yo, que hace el cambio social y hasta dialéctica, ¿sí? Y llegamos a lo que es la organización. Y acá sí le preguntaba si tenían alguna noción, se habían visto en alguna otra materia, qué es la organización o cómo la definen o qué idea tienen. Porque si se ponen a pensar, donde van a trabajar siempre van a tener algún tipo de organización. Así sea su propia organización, va a ser una organización. ¿Tienen alguna idea? El resto hable también, ahí está hablando Paola nomás. Anímense. Digan cualquier cosa, no hay problema, ¿eh? Gracias. Buen día, profe. ¿Cómo andan? Gastón. Recién me entero que podía sacar el micrófono por mi propia voluntad. Ahí está. La organización, no me sé la definición así de la academia, pero puedo llegar a dilucidar que es un sistema por el cual se... De ahí la palabra, me parece, ¿no? Un sistema es... entendido como grupo de personas que persiguen un fin. Perfecto. ¿Gastón habla? Me siento en la radio, ¿viste? Hola. Porque no veo nada. Sí, totalmente. Una de las definiciones, hay muchas definiciones de organización que dependen de distintas perspectivas teóricas, y una es justamente la sistémica, que habla justamente de lo que dice ahí Gastón. Bien, perfecto. ¿Alguien más puede tirar otra idea más? Bueno, quería agregar lo que dijo Gastón, que justamente para sostener ese sistema se necesita un orden. Es decir, porque, o sea, el concepto de sistema es que todos los elementos que conforman, que lo forman, tienen una igualdad de función. Y si uno decae, decae todo, ¿no? Ese es el concepto de función. Y bueno, pero justamente para que todos los elementos se sostengan, se necesita un orden. Y esa es la, digamos, la necesidad de, por eso se le llama organización, ¿no? Bien, perfecto. Sumando lo que dice Gastón. Perfecto. Bueno, acá justamente veríamos esto, lo que decías, ¿no? Esta cuestión de la colaboración, entre todos nos armamos una idea, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad. El sustento material de las instituciones, porque claro, lo cierto es que la institución parece tan intangible, ¿no? Algo que no tocamos, que no estamos, o sea, es, ¿no? Y sin embargo es en la organización con la que nosotros mediamos, trabajamos y hablamos, ¿no? ¿Cuántas veces lo he escuchado mucho decir, no, bueno, yo creo en Dios y creo en... pero no en las iglesias, te dicen, ¿viste? No, pero estoy enojada con las iglesias, pero yo la religión, ¿sí? Es como, con la institución está todo bien, pero con la organización no, ¿sí? No, pero no me gusta cómo está trabajando las iglesias o alguna cuestión así. O Se cortó. Acá Villa Mercedes y por eso mando a mi hijo en privado, por ejemplo, qué sé yo. Digo, por ahí es esa idea de lo público o la idea de la institución
institución en general o la idea de la iglesia como institución, pero nos peleamos con la organización que lo materializa. ¿Me ibas a decir algo, Fer? No, se ve cortado, o a mí se me cortó. ¿Se escuchó No sé. todo? Sí, creo que sí. A mí también se me corta por ahí. Oh, no me digas que es mi internet. Puede No, ser. pero se está escuchando. ¿Se Sí. escucha bien? Sí. Sí. Ahora sí. He probado distintos micrófonos y todavía no me convence ninguno. Ya voy a conseguir uno que le dé la tecla. Bueno, justamente eso. Las organizaciones son como las mediadoras de las instituciones y los sujetos. ¿Qué ibas a decir, Fer? No, nada. Ah, como no te veo la cara, no sé si estás ahí. Bueno, entonces, las organizaciones decimos establecimiento, espacio físico. ¿Tenemos que tener un espacio físico para la organización? Pregunta. ¿Siempre es así? Fíjense ahora, yo en mi casa acá, lidiando con la gata, y ustedes de ese lado. ¿La organización necesita espacio físico hoy por hoy? No. Yo creo que no, ¿no? No, y más con esta cuestión de que hablabas de la iglesia, nada, hay gente que se junta en una casa y ya está, digo. No se necesita como, y menos ahora. Ahora menos, ¿no? Por ejemplo, hicimos un par de trámites con Mariana, con la directora que tuvo que venir porque no mandaba la impresora y qué sé yo. Y decíamos, estábamos trabajando, obviamente, con todos los recaudos posibles, pero dentro de mi casa, y esto no era así antes, ¿no? Antes estábamos en una institución trabajando de una manera tal que la institución hacía creerte que estabas en un sistema de trabajo, ¿no? Yo extraño muchísimo ir a trabajar, por más cómodo que sea esto, porque a veces se desvirtúa qué es vida y qué es trabajo, ¿no? Creo que a todos nos pasó, nos invadió el trabajo o el estudio a la casa. Bueno, justamente eso es lo que ahora podemos discutirle, ¿no? A este texto de que el establecimiento físico no necesariamente hace a la organización. Unidades compuestas, un poco lo que decía Paola, esta cuestión del orden, de la interacción entre sus sujetos, entre sus unidades, y las construcciones sociales, ¿no? Porque también la organización existe en la mente de las personas como entidades virtuales. Acá un poco aparece lo que son las relaciones entre las instituciones y las organizaciones. Sujeto producido dice porque fue socializado. El productor, roles que van asumiendo los distintos integrantes de una organización. Acá aparece un poco la idea de lo que son organizaciones sujetos y lo que son organizaciones objeto. La gran diferencia entre una organización, en cualquier momento me salta la gata, salí de acá, me va a saltar, tocar el teclado. Las organizaciones sujetos justamente lo que tienen es como una identidad propia y una fuerza propia, ¿no? Que no están tan determinadas por estructuras mayores como sí son las organizaciones objetos, ¿no? Organizaciones que están externamente determinadas. ¿Se les ocurre algún ejemplo sobre esto? ¿Cuáles son organizaciones con más movimiento propio y cuáles son organizaciones que dependen de entidades mayores, que están más determinadas? Marinela, no la he escuchado la voz. A ver. Hola. Sí. No se me ocurre una organización que no dependa de otra. Todas dependen, pero digo, ¿cuáles son las que están menos condicionadas, digo yo? Ah. Porque hay unas que son más objetos y otras que son más sujetos. Bueno, las objetos están totalmente determinadas. Están sometidos, digamos, son grupos más, digamos, no sé si sometidos, claro. Eso sería la palabra. Los grupos objetos son grupos sometidos, que no tienen una voluntad, una voz propia, una cuestión de establecerse. En cambio, los grupos sujetos sí.
están, digamos, más emancipados, tienen una voz propia o hacen valer su voz. En cambio, el grupo objeto hace lo que le dicen. El grupo sujeto no. ¿Se entiende? ¿Se entiende, gente? Sí, estoy tratando de pensar. Estamos, por ejemplo, un grupo que se manifiesta, podríamos decir que es alguien de voz propia. Por ejemplo, un gremio. ¿Podríamos decir un gremio que tiene voz propia? Es criticable el gremio, pero sí. Por eso. Porque en definitiva, sí. O por ejemplo, un grupo que como las mujeres en Ni Una Menos, ¿podremos decir? Podemos decir que nacen justamente contra una estructura fuerte, ¿no? Contra el patriarcado y un montón de instituciones. Puede ser que sea una organización más sujeto y no tanto, por ejemplo, hasta una universidad, te diría, por más autónomas que seamos nosotros las universidades, dependemos de decisiones del Ministerio de Educación Nacional en muchísimas acciones, ¿sí? Nos ha pasado mucho este tiempo con el tema de los protocolos, que te decían, sí, denle para adelante, teniendo en cuenta el protocolo provincial, y no podíamos porque desde Nación nos decían tal cosa, ¿sí? Entonces, como somos organizaciones con autonomía, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Esas dependencias fuertes de las organizaciones. Bueno, sigamos avanzando. Sí, que se someten al orden instituido, digamos, los grupos objetos están sometidos a algo, a lo instituido que les viene de otro lugar. Por eso hacen lo que les dicen, perpetúan el orden establecido que viene dado desde fuera. Claro. Yo quería poner como un ejemplo, que podríamos pensar en un ejemplo, Carly, si podés volver la diapositiva atrás. Sí. En esto que vos decís, las instituciones atraviesan las organizaciones, pensar, o a qué nos referimos con esto de que las instituciones atraviesan, o que las organizaciones están atravesadas por diferentes instituciones. ¿Qué significa esto? Pongámoslo en un ejemplo para entenderlo. Pensemos en una escuela, o pensemos en un hospital. Estamos pensando en las instituciones bien básicas, digamos. Pensemos en una escuela, es una organización, o es la forma de organizar la institución educación. ¿Se entiende? La escuela. Pero a la vez, esa escuela está atravesada por la institución educación, pero a la vez está atravesada por la institución del trabajo, a la vez porque hay gente que está trabajando, ¿no? Docentes, directivos, personal de maestranza, está la institución ahí, trabajo. También está la institución sexualidad, pongámosle, están los baños, está formateada, digamos, está el baño para hombres, el baño para mujeres. Bueno, cada vez esto se está, digamos, rompiendo un poco, pero está esa institución, está la institución ocio, el recreo. El recreo es para distendernos. Así podemos llevarlo a otros ejemplos con otras formas de organización, que esa organización siempre va a estar atravesada por diferentes instituciones. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Después podemos pensar, o seguramente algún trabajo práctico va a estar relacionado, vamos a pensar qué instituciones pueden ver en X organización que están atravesando esa organización. Pero siempre hay múltiples. La institución familia también podemos pensarla, también está atravesada por eso. Totalmente. Sí, no había pensado en el recreo como una institución, no se me había ocurrido. La institución del ocio podría ser. Claro, no lo había pensado. ¿Está bien? Sí. Y nosotros, bueno, Paola también trabaja en una escuela, Fede y yo también.
es increíble, digamos, cómo vamos mediando el tiempo, el tema del recreo, el tema de cuánto tiempo tienen que estar afuera, cuánto tiempo tienen que estar adentro, cómo se tienen que comportar ante la fila, la distancia entre un alumno y otro, si tienen que hablar, tienen que levantar la mano, digamos, hay un montón de cosas que se han ido. La escuela es como el ejemplo de institución, ¿no? Que muchas veces los pedagogos ponen en duda hasta qué punto eso va a seguir funcionando, cuánto tiempo más. De hecho, la otra vez en una reunión del colegio yo dije, se nos cayó la escuela, porque como no está esta cuestión de la obligación, a mí me está pasando que los alumnos hacen las cosas cuando tienen ganas, y cuando no tienen ganas no las hacen, y que por más onda que le ponga, a veces no te dan bolilla, algunos sí, otros no, otros están trabajando y la escuela quedó como en un tercer lugar. He dado clases mientras un alumno está andando en moto y te va escuchando a medida que iba parando, yo dije, no vayas a chocar, ¿cómo me estás escuchando así? O sea, a ese nivel ha llegado la institución y la educación. Esto que nos está pasando ha podido romper esas paredes visibles de lo que era la organización y la institución, y nos estamos encontrando y andamos medio perdidos, no sé si les pasa a todos, de lo que era la organización educativa y lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace que esto sea una institución y sigamos viéndonos? Sus ganas de aprender y nuestras ganas de enseñar, ¿no? Porque ya no tenemos ni siquiera un espacio físico para encontrarnos, ¿no? Son como las nuevas aulas. Entonces hay un montón que justamente hace que nos encontremos. Yo no tengo hijos, ni marido, ni nada, entonces estoy libre para dar la clase, pero cuando hay situaciones, hemos estado en reuniones donde se escucha el perro, el niño que le pregunta por una tarea, el marido que viene a saludar a la mujer, y estamos todos juntos, ¿no? Creando un espacio virtual como aula, ¿no? Es como un momento bastante fuerte para repensarnos a las instituciones y la organización. ¿Seguimos? Grupos. No sé si alguien quiere decir algo. Sigo. Grupo. Estamos yendo de lo más general a lo más particular. Conjunto restringido de personas que tienen un tiempo, un espacio en común. Nuevamente lo ponemos en duda en esta circunstancia. Donde hay un asunto que resolver, donde hay roles en común, ¿sí? Roles que se diferencian en las actividades de cada uno. Nosotros siempre en primer año vamos en teoría y gestión lo que es roles, expectativas, actitudes, ¿sí? Y acá nuevamente lo vamos a retomar, ¿no? Complejo mecanismo de dar roles, ¿sí? En una organización para que las cosas funcionen como un sistema, que es un poco lo que decía Gastón también recién. Bueno, acá hay una serie de características, hay una estructura, podemos decir a nivel sincrónico de análisis, que hay un organigrama, que hay roles adjudicados, una historia de esa organización, características de los miembros, ¿sí? Acá nuevamente aparece esta diferenciación entre grupo, objeto y sujeto, que es muy parecida a lo que veníamos trabajando con la organización sujeto y objeto. Justamente el grupo lo que hace es la materialización de lo instituido y ese grupo sujeto va a ser justamente lo contrario, va a tratar de desarrollar esa capacidad instituyente, ¿sí? ¿Hasta ahora voy bien? ¿Algo que no se entienda? Va bien, va bien. Bueno. La relación entre el grupo y la organización, ahí hay como tendencias, dice a la autonomía, a la integración, a que sea una organización más vertical, otra más horizontal, ¿sí? ¿Qué organización puede ser más horizontal que otra, por ejemplo? Porque la característica de la organización te haga más horizontal. ¿Y cuál es eminentemente vertical? Que no se puede pensar, o al menos todavía no se ha podido pensar de otra manera. Profe, la verticalidad y la horizontalidad tiene que ver con una cuestión de jerarquía dentro del grupo organización.
Graciela está muy casada, no la he escuchado hoy. Está preguntando Gastón, ¿no lo escuchás, Cami? No, no escucho. ¿Ahora? ¿Me escucha? Ahora sí te escucho. Ah, sí. Sí, tenía acá desconfigurado el teléfono. No, preguntaba que el tema del paradigma de la verticalidad y el paradigma de la horizontalidad ¿tienen que ver con la jerarquía dentro del grupo? Exacto. ¿Se refiere a eso? Sí. ¿Cuál es la pregunta original? Perdona, No, la pregunta es, ¿qué me perdí. organizaciones son más tendientes a un paradigma más vertical y otras más horizontales? ¿Están ahí? ¿Me quedé sola? Sí, sí. La verticalidad podría... Ah, ¿Sí? Escucho. Gastón, habla. Hola, hola. Ahora sí, se te escucha, sí. No sé, yo para mí, según lo que estoy pensando ahora, así burdamente, los grupos que tienen tendencia a la verticalidad son más que nada grupos, como decía recién, burocráticos, grupos que persiguen un fin con fines de lucro, se me hace. Y la horizontalidad no tanto, es más que nada la cooperación y la unión y la igualdad, por así decirlo. Puede ser que vaya por ahí o estoy tirando Sí, sí, cualquiera. sí. Por ejemplo, digo, se me viene a la cabeza una cooperativa o una comisión que se crea para, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, los clubes pequeños, tienen más comisiones más horizontales y con más participativas, porque generalmente hay gente que lo hace por voluntad, donde no hay demasiado dinero en juego, entonces hay otro tipo de diálogo y otro tipo de intercambio, más allá que existan, digamos, los roles, ¿no? Porque existe un presidente y demás, son mucho más horizontales. Y verticales son todas las instituciones que conocemos, ¿sí? Si nos ponemos a pensar hasta en nuestras propias familias, qué familias son más horizontales y otras más verticales. Eh, eh, a veces te encontrás con familias donde la participación en las decisiones tienen más los hijos que los padres, digamos, esas configuraciones dentro de esas organizaciones, que también son organización, se materializan diferentes, ¿no? ¿Se entiende lo que Paradigma, voy? Sí, sí, sí. Sí, Creo que tiene que ver entonces más que nada con una naturaleza de la acción, si se quiere decir. Es decir, como decías recién, dando el ejemplo de las familias, hay familias que son más verticales que otras, y creo que tiene que ver eh, eso, el accionar del grupo, qué es lo que va a determinar la verticalidad y la horizontalidad. exacto. paradigma de la horizontalidad puede ser como ser esta cuestión de las camelias que está surgiendo como cooperativa. Claro. Ujú. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué pasa? Que se critica muchas veces. A veces las cosas que nacen desde la iniciativa popular, por decirlo de alguna manera, cuando se institucionalizan demasiado, pasan a un paradigma más vertical, ¿no? Claro. Cuando se institucionalizan, pasan estas cuestiones. Que ahí aparece la crítica, ¿sí? Como diciendo, che, esto nació de una manera y mira ahora, ¿no? Eh, pero sí, sí, va por ahí. Sigo avanzando. La idea de conflicto, de roles, desempeño de rol. Acá el autor habla de racionalidades, es decir, mecanismos de pensamiento sobre estas cuestiones que atraviesan el conflicto, ¿sí? Si es política, si es efectiva, si es técnica, si es económica, si es ideológica, si es estructural. ¿De dónde nace ese conflicto? ¿Bien? Está bueno ponerse a pensar. Recordemos que este es un texto de psicología de las organizaciones, que esto ayuda mucho a lo que es la comunicación interna.
me ha pasado que me han pedido hacer alguna especie de diagnóstico sobre alguna organización y vos tenés que pensar dónde está el conflicto, desde qué dimensión se está generando tensión, ¿sí? Si hay una cuestión política, si hay una cuestión ideológica, si ya es estructural. A veces nos pasaba en haber analizado organizaciones donde tenía más poder por ahí, qué sé yo. Hablo de una organización de eventos, ¿sí? No voy a dar nombres, nada. Pero donde, por ejemplo, tenía más poder la cocinera en la toma de decisiones de compra que el gerente de compra, ¿entendés? Por decirlo de una manera. O sea, la cocinera tomaba las decisiones que tenía que tomar la persona que estaba a cargo de compras, ¿no? Entonces, ese problema estructural en el organigrama generaba tensiones internas. Bueno, vos tenés que tener esa capacidad de identificar dónde estaba el problema, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Sigo? ¿Avanzo? Sí. Bueno, está, por ejemplo, los conflictos familiares. Los Simpsons siempre son un buen ejemplo. Acá habla de la situación, reconocimiento de los factores temporales y espaciales, ¿sí? A nivel sincrónico y diacrónico. ¿Entienden esta diferencia de los niveles de análisis, nivel sincrónico y diacrónico? ¿O lo explico? No, profe, Explico, no me lo acuerdo explico. claramente. Si lo puede Bueno, el nivel refrescar. sincrónico quiere decir que siempre damos esta metáfora de la foto y la película, ¿no? Sincrónico es, bueno, tengo una organización y la voy a analizar a nivel sincrónico, es decir, cómo está compuesta en este momento, cuál es su organigrama, cuál es el problema que emerge en este momento. A nivel diacrónico, ya es con tiempo, vamos a ver su historia, cómo venía trabajándose esa organización, qué venían haciendo, qué pasó. Insisto con estos ejemplos que por ahí ayudan para entender la teoría. Me han pedido hacer diagnósticos, me acuerdo, a una empresa, bueno, lo puedo decir, YPF, que cuando hicimos el primer acercamiento a la gente de recursos humanos, ella me daba como la foto, ¿sí? Me decía, bueno, este problema aparece por acá. Y yo decía, bueno, pues no me sirve, pues necesito saber de dónde viene este problema para poder tratarlo, ¿sí? Que vos me digas, no, bueno, porque el gerente de venta tiene problema con tanto por tal razón. No me sirve si no me decís de dónde viene. No, bueno, pasa que le cambiaron el puesto a último momento. Bueno, bueno, ahí viene el problema, ¿sí? ¿Se entiende esto? Cuando vos ya empezás a indagar sobre la historia de esos vínculos, es más fácil hacer un diagnóstico o análisis situacional. Esto después lo van a ver conmigo en planeamiento comunicacional el año que viene, pero más o menos es poder entender qué es lo que está sucediendo en estos dos niveles. ¿Bien? Bueno, sigo. El rol. El rol es fundamental, entender los roles en una organización, ¿no? Porque ahí es donde aparecen principalmente los conflictos. El rol se espera de algo, ¿no? Hay como una expectativa puesta en la persona que hace determinada cosa de manera reiterada, ¿no? Hablemos de roles. Acá dice, tengo que cambiar, dice slow. Ahí está estornudando. Ay, perdón. Se tapa la nariz, por favor, se tapa la boca. Pensé que tenía el micrófono apagado. La importancia de los roles, ¿qué son los roles? Justamente es una pauta, conducta esperable, ¿sí? De alguien. Digo, yo soy docente y ustedes van a esperar que yo les explique algo, ¿sí? Que yo cumpla con un horario, que encuentre, que nos organicemos, que hay una expectativa, ¿no? Y también tenemos nosotros, los docentes, una expectativa con los alumnos, ¿sí? Y las alumnas. Te decimos, bueno, a ver, que respondan a tal cosa, que si hacemos consignas, respondan de tal manera, que trabajen de tal forma. Hay siempre una expectativa puesta, ¿no? O con los padres, o no sé, con la gente que me da trabajo. Siempre hay una expectativa puesta en un rol establecido. Bueno. Poco. Sí, Sí. en realidad también está bueno cuando uno es
interpretar ese rol, también no siendo, digamos, como moviéndose más dentro de un grupo sujeto que en un grupo objeto, digamos. Si bien se esperan ciertas cuestiones de esos roles, también tener esa soltura o ese permitirse uno, digamos, es un trabajo que uno lleva como ciudadano, como un sujeto cuando trabaja, cuando ocupa diferentes roles, también permitirse cuestionar ciertos roles que están establecidos, que, bueno, se espera que un docente, bueno, uno también como que, no sé, uno cuando trabaja en una escuela, el rol del docente, ¿cuál sería? Bueno, yo tomo lecciones, digamos, también poder soltarse de ciertos mandatos, ¿no? Y tener una capacidad instituyente también de esos roles asignados que perpetúan ciertos modos de actuar que por ahí con los que uno no está de acuerdo, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿O está muy, muy rebuscado? Puedo decir, Fer, que en algunas instituciones, a pesar del rol que te toque, ¿no?, ocupar, también discutir ese mismo rol. Claro, tal cual. Como no ser un mero ejecutante o un mero reproductor de ese rol, sino también hacer una propia interpretación de ese rol. No lo digo yo, lo dice Castoriadis, que es un institucionalista, que Claro. no sé, por ahí lo vamos a ver, pero él dice esto de ser uno interpretar ese rol de acuerdo a no ajustarse a esos patrones, esos mandatos que están instituidos, sino tener esta cuestión movilizante, instituyente de reinterpretar, de tener ciertas libertades, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, que de hecho ahí cuando se pone en movimiento la institución, ¿no? Claro. Me acuerdo patente una reunión que tuvimos del colegio, pues siempre el colegio te sirve de ejemplo, pero que se discutía que los alumnos iban con aritos y que iban con el pelo pintado, ¿no?, de color. Y es verdad, digamos, el contrato pedagógico decía que no había que venir con esas características. Lo gracioso fue que la madre que criticaba justamente que los alumnos iban de esa manera, tenía el pelo rosa. Entonces, a mí me costaba muchísimo verla y escucharla con seriedad, que criticaba a los alumnos teniendo ella el pelo rosa, ¿entendés? Entonces me acuerdo que yo dije que a mí sinceramente no me importaba mucho de qué color tenían el pelo, porque también el tema del color del pelo es una construcción, porque digo, las personas que se tiñen el pelo negro o el pelo amarillo o el pelo, digamos, rubio, también se lo están tiñendo, solo cambia que es el color, ¿no? Entonces yo le decía, a mí no me interesa demasiado qué color tienen el pelo, me interesa que estudien, qué sé yo, si quiere tener verde, que lo tenga verde. Entonces generó toda una discusión ahí, pero a mí me generó a mí mucha gracia que la mujer que justamente quería establecer una norma, ella misma tenía el pelo rosa. O sea, como que era raro escucharla y pensar eso. Pero bueno, son cuestiones de las instituciones que nosotros, creo yo, vamos deconstruyendo y vamos repensando, porque la verdad que no sé, hay cosas que, vos cuando lees digamos, el contrato pedagógico de cualquier colegio, hay cosas que son ridículas. Hay cosas que son muy ridículas. Vos decís, ¿en serio? A esta altura le vas a pedir a un pibe que no use aritos, que solamente las mujeres puedan usar aritos y los varones no? ¿En serio? ¿Qué importa? Claro. Por eso decimos, nosotros somos actores institucionales que desempeñamos un rol, pero esta cuestión de permitirnos ciertas libertades para mover esa institución, porque si no queda algo anquilosado, fijo, estático, que no debería ser así, esto que estás diciendo vos, Carla, que bueno, lo instituido también siempre tiene una pretensión, que es una pretensión de universalidad y que es una mera pretensión, porque
si fuera siempre algo estático, que se da para siempre, una vez que está dado para siempre, bueno, sería todo fijo, pero las instituciones van cambiando y se van moviendo, por eso es una pretensión de universalidad. Y viene desde el discurso también, hay una cuestión acá también cursiva. No, aparte a veces como que descontextualiza mucho también. Recuerdo que también les ponían amonestaciones a chicos que no llevaban el pullover bordó de la escuela, qué sé yo. Y yo me acuerdo que me acerqué a un pibe y le dije, che, ¿cuál es el mambo de traerte el pullover? Dejate de molestar, ya está. Le digo, ¿qué tanto lío que molesta? Y se pasa, dice que tenemos uno solo en la familia y somos 3 hermanos y hoy le tocaba a Juan. Y así, bueno, o sea, hay una realidad social en esa familia que no la está contemplando la institución, ¿no? Entonces, que eso también te pone en duda hasta qué punto la ley, la norma, ¿sí?, aplica a ciertas situaciones. O sea, el chico te estaba diciendo, y era real, que tenían un solo pullover, y eran 3. Entonces, a uno iba a estar amonestado sí o sí, porque no había plata para 3 pullovers. Entonces, digo, son situaciones de contextos sociales y de entornos específicos, justamente en esto de institución y sociedad, donde debemos lograr cierta empatía para comprender ciertas acciones que están fuera de la norma, y que no están fuera de la norma porque quieran estarlo, sino porque hay un contexto particular, ¿sí? Sigo pasando porque puedo seguir hablando. Esta foto, ahora que la veo, en su momento cuando la puse, no estábamos en pandemia, me parece, pero la he visto mucho en las redes, como que esta cuestión de que las mujeres estamos desbordadas en esta situación donde estamos enseñando a un hijo en la clase y a otro y estamos haciendo comprar y todo eso, lo cual es para criticar, y después lo podemos seguir hablando. Bueno, ¿cómo es el desempeño de cerrar? Que es un poco lo que veníamos hablando, si es estático o si es dinámico, si sigue a la norma o no sigue. Sí. Se me ocurrió algo, no sé si tiene que ver o no, pero una vez tuve una discusión con una amiga y que decíamos que las carreras como ser deberían ser parte de nuestra vida en realidad, que no sea solamente o que la escuela sirva solamente para la escuela, sino que nos deje como una enseñanza y que, no sé, que las ciencias duras no sean solamente ciencias duras, sino que podamos aplicarlo a todo. Yo el otro día hablaba con Fachi y que, bueno, como que un poco va queriendo de a poco nuestra carrera, pero es como que, nada, no sé, mi amiga es ingeniera y que, no sé, dice, me sirve una materia de cuarto año para tal cosa. Y es como, o sea, como que incomoda eso o sea, de esto de los roles que decís, o sea, que no me sirva solamente para ser comunicadora. O sea, no sé si se entiende la idea. O sea, como que la carrera o como que lo que entendamos, bueno, en este caso de la carrera, como que nos sirva, nos sirva como para siempre, no sé si es la palabra, pero... Como una filosofía de vida, decís vos, Mica. Claro, como una cuestión así, que no sea solamente que quede en la facultad, que sirva. Sí. Sí, igual es discutible, porque no todas las carreras, o sea, primero que no todas las personas toman su profesión como su forma de vida, lo cual está bien. Cada uno, digamos, lo toma como le parece. Y hay carreras que son más fáciles de aplicar en cualquier momento que otras, qué sé yo. En mi casa está mi hermano que es de las ciencias duras, digamos, de matemáticas, analista de sistemas, está estudiando una ingeniería en sistemas, mi hermana que es de la parte biológica y yo de las ciencias sociales. Cada vez que nos juntamos a hablar, vemos el mismo objeto de distinta manera y se arman las discusiones. Pero no siempre es así. Hay gente que resguarda su trabajo, como reproducción de fuerza y nada más, ¿no? Y también es respetable, ¿no? Tengo una amiga que es filósofa o estudió filosofía
y ella no quiere trabajar de la filosofía, la guarda como una cuestión totalmente personal, de análisis y discusión, pero trabaja de otra cosa. Y no quiere ensuciar, ella dice así, no quiero ensuciar lo que estudié con la reproducción de fuerza. Digo, ¿no? Hay que tener una mirada sobre el capitalismo general y repensar que también somos fuerza, ¿no? Que somos ahí trabajo puesto en la reproducción de un sistema. Ojo con eso. Sí, total. Entonces, sí, puede ser, y está buenísimo que sea parte de tu vida. A mí me pasa. Yo siempre digo que de profesión soy comunicadora y de vocación docente. A mí me encanta la docencia, amo la docencia. Y la encontré y me encontró. Yo no estudié para ser docente. Hice las pedagógicas, todo lo que vos quieras, pero a mí el trabajo me encontró. Yo estaba haciendo tele, estaba haciendo radio y me encontró. Y ahora me encantan las gestiones de lo educativo. Pero bueno, es algo que se dio con el tiempo. Por eso es discutible y da para charlar eso. No sé, Fer, ¿qué opinas? Pero pienso que también es una decisión personal, o sea, una decisión de cada uno, ¿no? Sí. De hacer de la profesión una forma de vida. Sí. Pero también habla de que la profesión nos toca diferentes momentos de la vida, fuera o no, fuera del trabajo, porque en definitiva parte de lo que somos está manifestado en lo que hemos estudiado, ¿no? O sea, Sí. es imposible que la carrera no nos atraviese o que la profesión no nos atraviese en otros momentos de la vida, porque en definitiva es parte de lo que somos también. O sea, creo que todos, ya, por lo menos este grupo somos gente grande ya, o sea, somos adultos. Si hubiésemos hablado mejor de un grupo de 18 años que recién sale del secundario, que no sabe qué hacer, por ahí puede ser, pero nosotros que hemos ya decidido en nuestra adultez, en nuestra madurez, esta carrera, hay una parte de nosotros que está atravesada por esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo mío es la música, pero la música es un lenguaje para comunicar, entonces la comunicación también me atraviesa por ahí. Entonces, me siento que parte de esta es parte mía, por más que no esté abocada específicamente a eso, pero me atraviesa en lo personal. Entonces, creo que uno tiene que ubicar qué parte de la carrera nos atraviesa de manera personal y lo ubicamos, ¿no? En lo diario, que tampoco tiene que ser una manifestación pública de eso, ¿no? Sino en cómo vemos, cómo vivimos lo que nos toca a través de lo que conocemos. Totalmente. Sí, es verdad. Inevitablemente, cuando empezás a comunicarte con otros, hay mucha gente que te saca la ficha. Entonces vos sos docente, ¿no? Hay una manera de hablar, una forma de decir que también se te nota, o si sos comunicadora. Yo siempre digo que los comunicadores somos muy caraduras, ¿sí? Debo salir en un vivo, dale, saquemos un vivo. A mí no me interesa hablar, o sea, nunca fue un problema, no. Hay algo en la personalidad que se desarrolla, es verdad. Lo que digo que no discutiría a quienes lo tienen guardado para su vida, digamos, y no lo quiere poner en palabra o no lo quiere mostrar, que es lo que decís un poco vos también, Paola. Y mira, justamente terminamos con el cuadrito que sea ahora, que justamente habla de cómo estamos atravesados, ¿no? Acá, individuo, grupo, organización, institución, y cómo estamos atravesados por todas esas dimensiones para ser quienes somos, que es justamente lo que veníamos diciendo. Mirá qué bien que me cerró la clase. Como aquello que somos, como actores sociales, inevitablemente es la manifestación de un grupo particular al que pertenecemos, que a su vez es parte de una organización, que a su vez es parte de una institución, ¿no? Inevitablemente. Bueno, gente, pregunta. ¿Se entendió esto? Un paneo general de la primera unidad, que como dije, Sí. va a ser una... Ahora aquí lo voy a cerrar. Ahí está. Cerrar. Ahí está. Que como dije, es una introducción a la unidad 1. Es bastante de introducción, como la mayoría de las unidades 1 de todas las materias, ¿no?
repensar en general las instituciones y las organizaciones. Y ahora sí, ya en esta semana vamos a terminar de confeccionar el trabajo práctico para enviárselo, lo vamos a subir ahí al campus. Todos tienen acceso al campus virtual de Institución y Sociedad. Sí. 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 No me fijé, pero supongo que sí, porque en la primera etapa tuve acceso al campus, así que supongo que sí. Sí, Bueno, ahí vamos a ir subiendo. Depende de las asignaturas, pero bueno, fíjense, corrobórenlo. Ahí vamos a subir el video de esta clase, vamos a subir los materiales. Lo usamos bastante de depósito con Fer, no le damos mucha bolilla al foro y todo eso porque nos gusta más esta cuestión más cara a cara. Por eso yo insisto, por ahí que se animen a hablar, porque después nos encontramos con, esta materia lleva un examen oral final y nos encontramos con muchas limitaciones en la exposición, ¿viste? Ustedes ya son grandes igual, pero nos pasó con un primer año que a nunca haberse animado a hablar, cuando llegan a esa exposición donde están solos, le da muchísimo miedo. No creo que sea su caso, pero vayan practicando. Y tengo una pregunta final para hacerles, me gustaría que hablen la mayoría. ¿Somos capaces como diseñadores de comunicación de generar cambios en las instituciones? Con esto me despido. A ver, Graciela, ¿por qué sí? O quien quiera hablar. Hablen, ¿no pueden hablar? No, Graciela dice que no le anda el micrófono. Maggie, ¿vas a hablar? Sí, Mariela, sí. te Sí. escuchamos. Somos, Sí, repito la pregunta, ¿somos capaces, tenemos potencialidades para poder generar cambio en las instituciones en las que estamos inmersos o en otras? sí, por supuesto que sí. ¿Para bien o para mal esos cambios? Y para bien, por supuesto que para bien. Siempre que encontremos primero un diagnóstico y podamos ver el resultado de manera positiva, pero siempre y cuando cada diseñador se lo proponga de forma para sí mismo también, o sea, siempre en positivo, ¿no es cierto? Cada vez que vayamos a hacer algún diagnóstico como diseñador o no, y también tener en cuenta, o sea, hay partes de nuestras vidas, de nuestras vivencias que también nos ayudan cuando tenemos que intervenir en alguna organización o institución que nos pueden ayudar y son favorables, que también hay que tenerlas en cuenta. Uh-huh. ¿El resto qué dice? Bueno, pienso que cuando decimos lo que pensamos, asumimos un compromiso, ¿no? Y una responsabilidad. Y si lo hacemos para cambiar, ¿no? En definitiva. Yo pienso que tenemos muchas oportunidades de hacer cambios en las instituciones que nosotros participamos. A veces pensamos en grandes cosas, ¿no? Cuando pensamos en cambio, pensamos en grandes cosas, pero bueno, todo es paso a paso. Pero sí, pienso que sí, porque como diseñadores construimos, o sea, entonces tenemos estas herramientas para construir y volver a armar. Está bueno. Totalmente. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Bueno, igual si no la dan ahora, después la van a tener que dar en algún TP fundamentado. Bueno, esto fue parte de la unidad 1. Lo que hicimos fue ver un poco lo que es institución y organización, grupos, ¿se escucha bien? ¿Está? Un poquito. Lo que falta dar es la otra parte de la unidad 1, pero lo que vamos a hacer es
en esta semana entregarles el trabajo práctico. Les vamos a avisar por el grupo que ya está subido al campus para que lo vayan leyendo y leyendo la bibliografía. Y ya nos encontramos el martes que viene, reforzar. También pueden llegar a tener alguna consulta el día miércoles si lo necesitan respecto a ese trabajo práctico, o lo charlamos un poco también el martes, no hay problema, pero tratemos en lo posible de dejar los martes para la teoría y el miércoles, en caso que ustedes lo pidan, consulta para los trabajos prácticos, ¿sí? Pero esto pensado de esta manera porque como no tenemos la posibilidad de la práctica, y a través del Meet, insisto, es como muy estático esto, prefiero que sean más autodidactas en la lectura y en la escritura y que vengan directamente con las consultas más concretas el miércoles o el martes, en caso que tengan algo ahí que les surja, donde seguiremos avanzando con la unidad 1. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, un placer y bienvenidos a la segunda parte de la cursada de este año. Ya están finalizando, ya es cuarto año, así que ya los estoy tratando más como colegas que como alumnos y alumnas, ¿sí? Muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos el próximo martes. En la semana les entregamos el trabajo práctico, así seguimos avanzando. Bueno, yo también los saludo a todos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, chicos, chao. Voy a detener antes que me olvide. Ahí estamos.